Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. En nombre de Confama les agradecemos su presencia en esta nueva edición de la Fiesta del Libro y la Cultura. Ahorita decía que para todos sigue siendo una alegría muy extraordinaria tener un evento presencial. Les cuento que este es nuestro segundo encuentro de conversaciones sin tablero. El primero, esto es un espacio ideado entre colegios Confama y la Universidad EAFIT. El primero lo tuvimos el 9 de septiembre en la Universidad de EAFIT y nos preguntábamos hace 20 años cómo nos imaginábamos el futuro de la educación y qué estaba pasando hoy con relación a eso que recordábamos. Las preguntas de hoy tienen que ver con cómo acercar cada vez más los procesos educativos y los procesos culturales. Y bueno, espero que disfruten esta charla. A quienes nos acompañan de manera virtual, los invitamos a responder la pregunta detonante de hoy, que también la tienen ustedes acá, y es: ¿qué traerías de la cultura a un salón de clase? Pueden participar a través del hashtag #SinTablero. Los dejo en este momento con Laura. Laura, adelante y bueno, bienvenidos, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Wolf, tengo 16 años y soy participante del programa Disruptores Lab. Y como pueden ver, cada uno tiene una tarjetica que tiene una pregunta que es: ¿qué traerías de la cultura a un salón de clases? Un marcador y una ramita de romero. Bueno, esta pregunta nos las hacemos hoy con el fin de ver cómo podemos hacer los espacios educativos más culturales y los espacios culturales más educativos. La ramita de romero está con el fin de activar la memoria, ya que hay estudios que dicen que estos nos activan la memoria. Entonces los invito a oler la ramita de romero y a recordar espacios culturales que nos han marcado. Listo, le doy espacio a Valeria Mejía. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Ahí ustedes, mientras escriben, pues vamos haciendo como arrancando en este ejercicio inicial que un poco nos invita a pensar cómo sería un aula de clase, cómo sería esa educación si todos los elementos de la cultura, llámense libros, viajes, cuadros, bancas, todo eso que ustedes puedan imaginar, estuviesen en un salón de clase, pero también cómo sería esa sociedad si a todas las personas las educaran con el arte al alcance de la mano, con la cultura en sus múltiples manifestaciones, que puede estar presente en el cuerpo, que puede estar presente en la literatura, en las artes plásticas y en múltiples manifestaciones, por supuesto, y expresiones de los seres humanos. Entonces ahorita, pues cuando ya hayamos recogido un poco como esas preguntas, vamos a mirar eso que ustedes tienen para decir y cómo esa aula de clase se puede nutrir de la cultura. Y nuevamente que nos vamos con esa reflexión de qué sociedad tendríamos si la cultura estuviese siempre presente o mucho más presente en los procesos educativos. Entonces, pues partimos de algo muy simple en esta conversación a la que invitan EAFIT y Confama, y es: un ser nunca deja de aprender. Se aprende a lo largo de la vida, de niños, de grandes, de viejos. Todo puede ser una escuela. Se aprende en la calle, se aprende en el aula de clase, se aprende en la piscina, se aprenden las conversaciones o en la ausencia de conversaciones. También, digamos, llegan ciertos conocimientos. Luego, casi todos asociamos eso del conocimiento con un tablero o un aula de clase, normalmente puesta muy en orden, con un profesor más jerárquico, dando, digamos, lecciones, y donde a veces esa escucha es limitada. Entonces ahí voy a empezar por Javier, haciendo una pregunta. Pues Javier Naranjo, aquí tenemos unos invitados muy especiales que yo pensé que los íbamos a presentar antes, Dani, y no me traje el guión porque había entendido que los participantes los presentaban, digamos, pues antes de la conversa. Pero Javier pues es escritor, poeta, gestor cultural y un gran viajero de este país y un gran escuchador de niños. En la medida en la que vayamos hablando les voy introduciendo a las personas. Entonces yo voy a arrancar. Javier tiene un libro muy bello, que es ese de La Casa de las Estrellas que tiene ahí, que es un libro que escribió a partir de la escucha, a partir de oír niños, y hay una definición de adulto con la que voy a abrir, y que creo que Javier nunca ha sido ese adulto y por eso voy a abrir por ahí, y es la de Andrés Felipe Bedoya, de 8 años, que dice: adulto, persona que en toda cosa que hable, primero ella.
Entonces, Javier, pues voy a empezar. Vos has oído niños, has editado libros a lo largo de la vida. Hace poco hiciste, por ejemplo, uno de cartas de cómo la gente se acercó a la lectura, a la escritura. Has trabajado pues en este país en temas de paz, en temas de educación, en el sentido amplio de la palabra. Yo quisiera preguntarte, ¿para qué seguir oyendo a esos niños? ¿Para qué seguir leyéndolos? Pues ya que vos no sos ese adulto, y yo puedo ser testigo porque Javier fue profesor mío por allá en la infancia, que porque vos no sos ese, que primero ella, como dice este niño. Entonces arranquemos por ahí. Bueno, muchas gracias. Buena tarde. A ver, quiero detenerme antes en la expresión esta de Jorge de persona que en toda cosa que hable primero ella, porque esa definición en particular, hubo antes otras. De hecho, el ejercicio empezó con preguntarles qué era un niño para ellos. Ese fue el germen, digamos, de esa publicación, y la sorpresa fueron sus respuestas, por supuesto. Y luego vino la de adulto, persona que en toda cosa que hable primero ella, insisto, porque eso me tumbó del caballo, digámoslo así, ¿no? Como a Saulo en Tarso, eso me dijo, pero por Dios, entonces estamos todo el tiempo diciendo yo, y los niños dirían, ¿y yo qué? Pues, y la atención a mis asuntos, ¿qué? A mis necesidades, a mis preguntas. Bueno, no sé, con respecto a la pregunta que me haces, que quisiera que me precisaras de nuevo. Mira, ¿para qué seguir oyendo a los niños? Vos llevas muchos años oyéndolos, viajando en distintos trabajos. ¿Para qué seguir oyéndolos en ese ejercicio? Bueno, tengo que admitir que el susto fue el que me llevó a olvidar lo que me habías preguntado. El pánico escénico. ¿Para qué? Porque tienen tanto para decirnos todo el tiempo, ¿sí? Porque cada vez que voy a hacer un taller con ellos, que continúo haciéndolo, y cuando digo ellos, ni siquiera necesariamente tienen que ser niños, preciso. Estoy trabajando también con adultos, con adolescentes, y con preguntas en este momento. Siguen las preguntas, ya no qué significa tal o cual palabra, y soy un extraterrestre, porque ese era el pequeño truco de extrañar un poquitico, soy un extraterrestre, por favor dígame qué significa esto. Esa fue una primera pregunta que surgió, y a lo largo de los años ha habido otras. Están contestándonos todo el tiempo cosas que necesitamos escuchar, que necesitamos oír, pero además es que cuando vas a un taller, vos mismo te estás poniendo en taller, quiero decir, vos estás haciendo un trabajo con vos mismo. ¿Para qué seguirlos escuchando? Para poder seguir trabajando entre nosotros ese adentro que es necesario que pongamos afuera. Y siguen las preguntas de otra índole, ¿no? Cuando uno le pregunta a un niño, y ustedes dirán, esta pregunta es quizás un poco absurda para un chico, ¿cómo conociste el espíritu? Por decir algo. Ustedes vieran las respuestas que vienen después de eso. Primero te pueden preguntar, ¿y qué es el espíritu? Yo no sé qué es eso. Bueno, pues lo que yo les respondo es lo que se te ocurra, poner lo que pensés que es o lo que creas que es. Lejos estoy pues de darles alguna respuesta, ellos van a responder. Entonces, esa respuesta y muchas más nos iluminan el camino, nos ayudan a andar y nos ayudan también a entendernos. ¿Para qué seguirlos escuchando? Porque nosotros también estamos preguntándonos cosas a la edad que sea, creo yo. Es decir, uno nunca está resuelto del todo, y el que considere que ya se resolvió, por decirlo de alguna manera, ya entendí este asunto en mí, pues creo yo que está equivocado. Está uno haciéndose todo el tiempo, y este diálogo con los chicos nos ayudan a eso, a nosotros y a ellos. Es un ir y venir mutuo. No hay alguien que llegue a vaciar un taller, ni yo, y creo que no, me atrevo a decir que creo que no debería ser, a ir y vaciar un contenido y decir, este es la herramienta de taller X o Y, y todo muy estructurado. Por supuesto, hay una idea y hay una manera de proponer algo, y tiene unos elementos ya precisos, pero el taller gira al vaivén de esa conversa. Claro, y para conversar, pues las preguntas siempre están ahí, y pues si uno pregunta está dispuesto a oír qué tienen esas personas para decirnos. Y ahí, por supuesto, pues esas preguntas son una guía clave en todos los procesos de aprendizaje, en la ciencia, en el arte, y sabemos, digamos, que la ciencia del conocimiento evoluciona justamente a partir de preguntas. Entonces yo quisiera aquí, pues, presentarles además a María Fernanda,
que es, yo digo que ella ya hizo carrera en la Universidad de los Niños. Antes de arrancar me decía, llevo 6 años en la Universidad de los Niños, entré cuando tenía 11 años a estudiar, digamos, y a ese mundo del aprendizaje y la experimentación desde la pregunta, pues en esto que es la Universidad de los Niños, que ahorita nos contarás como qué es, ¿cierto? Entonces yo quisiera que nos contaras un poquito de cómo es esa aula en la Universidad de los Niños, qué pasa ahí, cómo son esas preguntas que siempre son como el fundamento de eso que ha pasado. Tú que ya llevas más tiempo en la Universidad de los Niños, de los que muchos de nosotros pasamos en esas aulas de clase de la universidad. Entonces, cuéntanos un poquito. Listo, bueno, hola, como ya lo dijo, mi nombre es María Fernanda y en el aula de la Universidad de los Niños sucede algo que es demasiado chévere y es algo que yo creo que todos los jóvenes le pedimos a la educación actual en Colombia, y es el proceso de exploración que te amplían. Es impresionante porque en la Universidad de los Niños se divide en 4 etapas, que es encuentro con la pregunta, expediciones, retos de ciencia y proyectos de ciencia. Entonces, en la primera te empiezan a plantear preguntas como cómo surge una flor, de dónde sale una estrella, por qué esto crece de tal manera. Entonces uno como niño empieza como a ver más allá, como de, bueno, sí, resulta que la exploración no es solo ver a qué equivale X o esas cosas que te enseñan habitualmente en el colegio, sino que también es como llevar más allá la pregunta. En expediciones sucede algo parecido, en retos y proyectos ya te dividen más en grupos y ya escoges el que quieras. Entonces yo actualmente estoy en uno que se llama análisis crítico de la información, y es básicamente te desarrolla ese análisis crítico que poseemos todos para mirar, supongamos, las fake news, porque explotan muchas veces más las noticias falsas que una verdadera. ¿Cuál es el propósito de estas noticias falsas? ¿Por qué las crean? ¿Quiénes las crean? ¿Y para qué las crean? Entonces es muy chévere porque hacemos todo tipo de investigaciones, nos llevan a laboratorios, nos hacen experimentar con muchos elementos, y además al final de cada taller puedes crear otra pregunta. Entonces no es como que ahí se finaliza, sino que si te surgió otra pregunta a lo largo de ese taller, la creas, te escuchan, se dialoga, se debate, se investiga, se explora y se hace un montón de cosas acompañadas con profesores y talleristas de allá mismo de la universidad. Entonces te amplían un montón el conocimiento en estas aulas. Ahí hay un tema pues que es muy bello, y es cómo desde la experiencia se aprende, ¿cierto? Y yo ahorita ya para darle la palabra a Jessica, que además es del Museo de Antioquia, que ya nos contará un poco como de esas experiencias, no solo quién es, sino eso que hacen. Pero yo me acuerdo mucho, Javier fue profesor mío, y el indicador, básicamente, hoy llamaríamos indicador, nos daba clase de huerta y creación literaria, y nos ponía a recoger mojojois. Entonces era el niño que más mojojois cogiera, era el que se ganaba algo, porque eran más o menos malos para esa tierra. Y esta mañana, justo que hablabas de lo de la experiencia y la ciudad, fui al mercado campesino a comprar 2 cosas al parque y vi un rábano, y me acordé de que venía para donde Javier, y recordé que yo sé que un rábano está debajo de la tierra por las huertas que sembrábamos con Javier. Entonces son pequeñas cosas que van marcando, digamos, como unas trayectorias de vida y una aproximación a la investigación desde la práctica, desde la noticia falsa que hoy nos afecta, desde los fenómenos de la naturaleza, desde la misma alimentación. Y ahí le voy a dar un poco la palabra pues a Jessica, que desde el museo sé que tienen unas apuestas, desde el Museo de Antioquia como líder, digamos, de educación, y desde el museo en general, pues esas apuestas por aprender haciendo, creando y con otros, que eso parece como volver a veces a un taller renacentista, ¿cierto? O a la Biblioteca de Alejandría. Es como si ese tema de la co-creación, de hacer con otros, de hacerse preguntas, pues fuera siempre necesario, y por época se nos olvida, pero en el museo está muy vivo. Entonces te invito a que nos cuentes un poquito cómo es esa experiencia en un contexto además difícil, duro, como es el centro de Medellín, donde el museo, digamos, está allí, que este edificio que nos lleva a viajar por el tiempo, por el espacio, pero también en un tiempo que es tan convulso, y en esos lugares como tan complejos, y ustedes dicen, venga, preguntémonos y encontrémonos en esa diversidad. Entonces, rico que nos cuentes un poco de esa gran aula museo, pero esa gran aula centro de Medellín para el aprendizaje. Gracias, Valeria. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo quiero como enfatizar en que creo que desde el museo algo que hemos aprendido a hacer es a soltar el control de lo que sucede.
Creo que es algo que de hecho hace falta mucho en la escuela, en el sistema educativo, porque desde el museo, al no tener las limitaciones que tenemos del sistema, nos podemos entregar a otro tipo de procesos. Hay algo muy importante de lo que decía Javier, o de lo que tú recalcabas también, que tiene que ver con la escucha. Y es que nos hemos hecho muy buenas y muy buenos escuchando a los demás porque genuinamente nos interesa mucho lo que tienen para entregar. Porque hemos comprendido que ese aprendizaje, como decía Javier, eso es una doble vía. No es solamente que nosotros como institución entregamos algo que planeamos, una experiencia que nos soñamos, un proceso creativo que hemos gestado para otros y otras, sino que esas personas ya tienen, y todas y todos tenemos algo, un bagaje, un saber, una experiencia de vida acumulada, que es la que podemos compartir con otros y otras. Entonces creo que gran parte de lo que juega en esa caja de resonancia, que a veces hemos llamado al museo como esa caja de resonancia de la ciudad, de todos los aprendizajes que pueden estar allí a través de sus objetos y de sus historias, tienen que ver precisamente con permitir que el mundo viva en una incertidumbre recurrente. Es decir, que a partir de esa incertidumbre que nos damos cuenta que es todos los días, porque todos los días son un cambio infinito de todo, es como una muerte y un renacer todos los días, nos permitimos que las posibilidades del aprendizaje se den desde las posibilidades y potencias que tiene cada persona. Entonces, allí creo que muy importante es precisamente que nos entregamos a un compartir muy profundo, en el que pueden ser unos pocos minutos o pueden ser unos procesos mucho más largos, pero realmente nos tomamos el tiempo de comprender tú cómo aprendes, tú cómo aprendes, tú cómo aprendes, cómo aprendo yo, porque todas y todas tenemos unas formas muy distintas, y creo que desde las artes pues precisamente eso es lo que nos han regalado, ¿no? Como esa diversidad infinita que nos permite decir como, ok, tú eres mucho más hábil desde el cuerpo porque quizás esa es tu esencia y es tu potencia, listo, trabajémoslo. Tú eres muy hábil desde la palabra, trabajemos la palabra. Tú eres muy hábil desde el color, entonces trabajemos el color, ¿cierto? Entonces, cada quien va encontrando, creo que, o construyendo su propio discurso estético del mundo. Uno que el museo no limita a que sea el que tiene en sus objetos y en sus salas de exposición, sino que precisamente lo que ha hecho es expandir esa noción de lo que es un museo y también de lo que son los procesos de creación, porque creo que algo también muy bello es que hemos comprendido los procesos de creación desde el lugar también de la pedagogía. O sea, nuestras prácticas artísticas hoy en día no pueden limitarse a lo que son las exposiciones simplemente, a lo que son simplemente pues las obras de los artistas, no porque no sean importantes, sino porque eso es restarnos valor como dentro de lo que somos como tecnología humana, ¿cierto? Como que somos un potencial infinito que estamos limitando, autolimitando porque no creemos en él. Entonces, lo que hacemos creo que es creer en que todas y todos somos creadores, cada quien en su medida. Por supuesto que los artistas y las artistas son vitales para nuestra institución en particular, por la institución que somos, pero eso no le resta a que dentro de ese azare, diría yo, que es el centro y que se vive allí cuando estás inmerso o inmersa, reconozcas que todas esas personas son potencialmente creativas y puedas trabajar con ello. Entonces creo que desde ahí lo miramos en un sentido amplio. Sí, sin duda el museo termina siendo o empieza siendo un aula expandida, ¿cierto? Donde además pues por estos tiempos de pandemia tal vez es difícil, pero creo que era muy emocionante ver a niños, niñas de los colegios recorriendo, pero también a personas de la comunidad sembrando huertas o experimentando, porque también definitivamente se aprende desde esa experimentación, que es algo que creo que todos han estado diciendo, y me imagino que en esas tarjeticas aparecerán, ahorita las recogeremos, elementos para exhibir, para experimentar, para jugar, que también desde allí se aprende múltiples lenguajes. Y también, por supuesto, hay un aula que es inclusive más expandida, y por eso traigo aquí a esta joven pues como disruptora, además para que nos cuente pues claramente
Laura, que además ha tenido pues esta cercanía a la tecnología, digamos, a pensar también esas posibilidades de la tecnología como herramienta de creación y finalmente también como herramienta para responder muchas preguntas necesarias en estos tiempos, pues como en todos los tiempos, pero pues creo que ahora esa tecnología nos ayuda a conectar o a veces nos dificulta porque también expande las falsas noticias de las que hablábamos antes. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo te imaginas, digamos, un poco esa educación del futuro con 16 años que tienes, pero también qué de lo que hoy pasa en educación tú dices, no me lo quiten, ¿cierto? No me quiten esto del aula de clase, pero ¿qué crees y cómo te imaginas un poco esa educación del futuro? Pues hay que permitirse soñar y creo que eso sí lo haces todo el tiempo. Sí, yo creo que en la educación del futuro algo que debe ser muy importante principalmente vendría a ser la educación ecológica y de salud ambiental, y también que se diera un enfoque más al desarrollo tecnológico, porque como seres humanos no nos podemos dar el lujo de pausar la tecnología. La tecnología es algo que va a seguir y va a seguir avanzando y nos tenemos que adaptar a ella hasta cierto punto, porque no podemos dejar que la tecnología nos consuma. Nos tenemos que unir con ella y generar más herramientas. Y algo que no me gustaría que quiten de la educación actual vendría a ser como el tacto que tienen los profesores con los estudiantes, como la empatía que se genera. Porque, por ejemplo, en las clases virtuales que se dieron durante la pandemia, uno veía las clases, los temas y todo, pero uno no podía empatizar con el profesor, no podía ver muy bien sus expresiones y más que todos los estudiantes tenían las cámaras apagadas, uno no veía cuando exponían, uno no veía nada, entonces sí, creo que esa es una parte muy importante de la educación. Súper. Digamos que ya que pasamos aquí por este primer universo de los 4 invitados que tenemos hoy, que además yo empecé como rompiendo las reglas de clase que me habían dado para este espacio, que los tenía que haber presentado a todos con sus carteles diciendo qué eran, pero digamos que de manera un poco por el azar y también porque creo que cada uno puede presentarse como eso que es, agradecería un poco si cada uno dijera, pues mire, esto es lo que yo soy y no que Valeria diga esto es lo que es, empezando por poner una etiqueta como a ese mundo y un poco de esa experiencia que han tenido, que los haya marcado desde ese quehacer de la educación, que está presente en muchos ámbitos. Entonces, de gusto, pues me salté los títulos de cada uno, lo que ha hecho, lo que ha estudiado, lo que ha pensado, lo que ha publicado, justo para que cada uno se defina, que ese es el principio también de una educación en conversación, que pues somos mucho más que eso que hemos estudiado y también somos un poco cómo nos definimos. Entonces, arranco pues por el que se anime ahí. Javier, esta que se habla. No, Adelante. Bueno, ¿cómo podría definirme? Yo diría más como un profe. Hay algunos libros de poemas publicados, eso no, aparte de la pequeña vanidad que significa pues ver tu nombre en las carátulas, realmente lo que más alegría me da es la posibilidad de recoger con diversos grupos a lo largo de años sus palabras, en las que he querido encontrar poesía también. Una de las cosas que me ha puesto muy contento, no solo es ese hablar, ese escuchar, ese recoger esas voces por escrito, por supuesto, y conversando también todo el tiempo, sino la constatación de que tantas veces el poeta, los poetas, piensan que son dueños de algo que se llama la poesía, ¿sí? Y que van a traerlos a los ignorantes en muchos casos, hablo de algunos, y que van a donarla al vulgo, un poco así, ¿no? Ha sido muy bello ver cómo, adultos que se vuelven niños también, como traté de decirlo ahora, y en niños está ahí, está no solo el asombro, la curiosidad, el maravillamiento, la tristeza también, el dolor y todo esto, vuelto palabra y cargado de poesía. Es decir, cómo en los niños, con ese lenguaje que aún no dominan, y con palabras pocas que son las que tienen y las que accedemos a veces a escuchar, digamos, con condescendencia, a veces en el mejor de los casos, cómo en ellos la poesía puede surgir. Entonces yo diría que me siento más como un profe y muy contento de haber podido ir escuchando ese salpicar de lo poético que de pronto aparece en esos textos. Esa es la alegría. Yo te decía ahora, no habíamos entrado aquí todavía, la alegría mía, no habíamos entrado aquí todavía,
y te decía que es que uno entra a un taller de esos pensando que irá a salir, o sea, con qué joyas ahí relumbrando en los papeles iré a salir de acá. Puede que ninguna, puede que 3, puede que 4, y soy en el bus no aguanto, en el bus hacia la vereda, en los buses hacia la vereda, no aguanto y soy esculcando a ver qué chispa va a brotar ahí. Profe, esculcando lo poético. Profe esculcando lo poético, profe que además monta mucho en bus. Ahorita Javier nos contaba que para llegar, vive en el Carmen, para llegar a esta conversación pues se tardó más o menos 1:30, pero pues ahí en el ir y venir también se va haciendo el tema. Y de esas cosas que aparecen en esos talleres, aquí yo traje 2 pequeñas definiciones que además tú traes ahí, de los niños. Una de esas, empiezo por una muy dolorosa, porque además muchas veces el aula de clase también debe ser un espacio para que el dolor tenga lugar, para que las emociones puedan expresarse y desde allí también entender quiénes somos como sociedad y qué retos tenemos. Esta es la definición de asesinato de Juan Esteban Restrepo, de 9 años, que dice: quitarle lo mejor a una persona. Y otra más, voy a dar otra, que ya esta es otra perspectiva de ese mundo, que es la definición de avaricia, y la da John Alexander Ríos, de 10 años, equilibrio de los payasos. Entonces, ahí vemos cómo esas palabras y ese mundo nos hablan. Bueno, ¿quién se anima también a presentarse y a decir, pues esto soy, esto hago y en esto creo en el aula de clase un poco o en el mundo de la educación? Adelante, María. Bueno, María Fernanda Cano, a ver, ¿cómo me defino? Una adolescente que nunca le ha gustado adaptarse al sistema educativo colombiano actual, en el que no está de acuerdo en muchísimas cosas. Me encanta la educación desde el concepto de aprender, enriquecernos de conocimientos y compartir esos conocimientos. Pero nunca he estado de acuerdo con el sistema que nos brindan, ya que siento que es un sistema muy de apréndete eso, reescribe eso, memorízate eso. Siento que la educación debería ir mucho más allá, como en, bueno, a ver, ¿qué es lo que te gusta para empezar? En mi caso, a mí me encantan todos esos temas de ecología, emprendimientos, estos conversatorios. Entonces, desde ahí, como empezar a potencializar esos talentos. Pongo un ejemplo. En mi colegio ponen un cuadro de honor cada fin de periodo, que es como los que ocupan los primeros puestos. Eso no lo basan en notas. Desde ahí siento que ya nos están imponiendo como eres bueno o eres el mejor si te sacas estas ciertas notas. Eres bueno, eres el mejor si superas a tu compañero en las notas que te saques de los exámenes o de los talleres, cosa que no estoy de acuerdo. Yo diría que debería ser más como, bueno, a ver, vamos a hacer un cuadro de honor, pero entonces acá van a estar los mejores en deporte, aquí en arte, aquí en ciencias, porque como lo decían ahora… Aquí en recreo. Sí, en debates, porque yo tengo muchos compañeros que son demasiado talentosos, pero lastimosamente este sistema nos oprime de una manera que nos clasifica a todos y todo se nos vuelve tan rutinario que ya no es como, ay, qué chévere que estoy aprendiendo eso porque me estoy superando a mí misma. No, ya se vuelve más como de, ay, es porque estoy superando a mi compañero. Y cuando tú das esas ideas en el colegio, tienes esas ideas, los profes, ¿qué dicen? ¿Encuentran lugar o le dicen, no, eso no se puede, prohibido? ¿Cómo es ese tema, digamos, en esas, cuando aparecen otro tipo de ideas o formas de entender las cosas en el colegio en el que estás? Es muy relativo. A ver, por ejemplo, en Depende mi familia… del profesor. Sí, pero por ejemplo, es que es muy… Y como que a veces siento que los adultos aceptan las cosas que proponemos los jóvenes, pero no la ponen como en un plan de, sí, estaría chévere hacerle caso a esta niña. Supongamos en mi familia, yo planteo mucho estas cosas y mi mamá siempre es como así, hija, tiene la razón, pero por otro lado mirándome como, ay, no, esta niña está loca. O como, no, mija, adáptese al sistema, que eso es lo que nos tocó. Y en mi colegio, bueno, algunos profes son como, sí, María, pero es que, a ver, las matemáticas también son necesarias. Claro que son necesarias, es necesario que aprendas a sumar, multiplicar, dividir, restar y otras variantes. Pero ¿qué tal si nos empiezan a enseñar las matemáticas de otra manera, como más divertida, más educativa, más, bueno, mira, es que te voy a enseñar esto de matemáticas financiera que te puede ayudar en un futuro a saber cómo disparce sus ingresos y todas esas cosas para que de pronto no vayas a caer en un endeudamiento. O para calcular la distancia del sol.
o algunas cosas que puede haber por ahí Sí. circundando en el sistema. Ok. Sí, y lo de la pregunta que supongamos enseñan a sacar, no sé, el área de de un árbol. Entonces hacen la pregunta como de, profe, pero ¿eso para qué? O sea, no es como que yo a ir por la calle y voy a decir, ay, qué ganas de sacarle el área a un árbol, no. Definitivamente eso no pasa. Y nunca te dan una respuesta, simplemente te dicen, ah, no, es que debes aprender a sacar el área. Entonces, eso como por parte de muchos profes, pero sí hay otros, por ejemplo, mi coordinador, él es filósofo y me encanta mucho los conversatorios que da porque él sí es más como, hey muchachos, miren más allá, pero vuelvo y repito, los adultos nos dicen eso, más no hacen algo que a uno lo emocione como, ay, sí, sí están tomando mis ideas, es como que las aceptan y las dejan ahí y ya. Ok. Tú estabas asintiendo mucho mientras María iba hablando. Cuéntanos, Laura, y entonces también, como, ¿quién eres? Y ibas haciendo como así, como con ganas de hablar, para que nos cuentes también un poquito desde esa vida en el colegio, de esa pasión también por la tecnología y por otro tipo, digamos, de asuntos interesantes para la educación. Bueno, yo soy Laura Wolf y soy activista en la ecología, el feminismo y el animalismo. Actualmente estoy perteneciendo y participando en el programa Disruptores Lab, que es un programa que nos ayuda a salirnos de lo normal, a romper el molde y como decía María, estoy totalmente de acuerdo de todo, porque yo soy una persona que le gusta mucho cambiar las cosas como con las que no estoy de acuerdo y a veces uno va y les habla a los profesores, a los adultos y son como no. Eso plantéeselo para el futuro, eso no nos toca a nosotros. Por ejemplo, cuando uno está hablando me tocó con mi profesor de economía de hace como 2 años y yo le estaba diciendo, profe, pero lo que nos estás enseñando tiene un impacto ambiental terrible y deberías explicarnos que lo tiene y que tenemos que saber que lo tiene. Y él me decía, no, pero es que si se acaba el mundo, si explota un volcán por todo esto, el calentamiento global y eso a nosotros no nos va a tocar. Eso no nos va a tocar a nosotros. O sea, y el hecho de que puede que no nos toque a nosotros es el hecho para seguir haciéndolo. Entonces las personas que vivan en ese momento, que ya no pueden retroceder el tiempo y venir a salvar el mundo, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a luchar contra eso? Eso por una parte, y por otra parte está la parte de la tecnología, que me ha tocado varios profesores ya de más edad, y yo creo que es en parte a los que más les choca la tecnología, y yo les digo, bueno, yo quiero desarrollar al ser humano junto con la tecnología, hacerle un cambio al ser humano y ayudar a que avance junto con la tecnología, y me dicen, no, pero es que los robots van a provocar un apocalipsis. Entonces, si no dejan entrar el cambio de ideas que vienen de la parte de nuestra generación y eso nos impide en parte avanzar. Vale, mil gracias. Y ya nos queda aquí también Jessica, un poco para que nos cuente como esa pregunta, eso de quién es, puede ser muy existencial o puede ser también qué hace, qué ha hecho, ¿cierto? Que puede ser un asunto más simple de responder. Bueno, voy a responder miti, porque uno se Perfecto. modifica todos los días, pero ¿quién soy? Yo soy una enlazadora de muchos mundos, de lo invisible, de cosas del mundo de las ideas, de cosas que a veces nos cuesta un poco más comprender en este mundo matérico, que ha encontrado en el arte la posibilidad de un nivel de conciencia muy alto y de un nivel de pensamiento crítico muy alto. Y en esa medida, en el mundo ya más práctico, dirijo el área de educación del Museo de Antioquia, desde donde acompañamos procesos de formación de diversos públicos, de todas las personas que se quieran acercar a nosotros y nosotras, bajo ciertos, digamos, bajo ciertas filosofías que creo que desde su esencia más básica buscan reivindicar y redignificar al ser y generar lazos de afecto nuevos que nos permitan volvernos a recordar quiénes somos y cómo entramos en vínculo unos con otros. Y eso muchas veces detona en cosas gozosas, deliciosas, disfrutables, como lo son los procesos de creación. Entonces, en el mundo más práctico, eso hago. Bueno, ya llegaron aquí las tarjeticas, yo creo que ya nos presentamos y ya nos podemos interrumpir un poquito, que nos vamos como cogiendo confianza, que es también la idea de lo que debería suceder en un salón de clases, ¿cierto? Que es
también en esa diversidad de los que aquí estamos, digamos, pues saber, digamos, todos tenemos un interés por la educación, a todos nos gustan temas de la cultura, pero pues en esa diversidad creo que estas tarjeticas que nos entrega el público nos pueden dar unas primeras pistas. Entonces, ¿qué traerías de la cultura a un salón de clase? Y alguien nos dice, traería a los abuelos. Alguien nos dice, traería una huerta. Traería un teatro al aire libre, o más bien sacaría la clase a un teatro al aire libre. Traería la curiosidad, la pregunta que ahorita estábamos conversando, que no se acabe nunca. La historia que cuenta, la traería al aula de clase. Aquí hay uno que está más lleno de ojitos, con bocas, cuerpos, que dice, traería ojos, oídos, nariz, boca, cuerpo, manos y pies. Nariz, boca, cuerpo, manos, oídos, ojos y numeral sin tablero. Y sigue por detrás. Adulto, escuchar y preguntar. El vaivén de la conversa, exploración y experiencia, soltar el control, aprendizaje doble vía, aula expandida, construyendo, investigación, co-creación. Ya hizo el resumen final de la experiencia, pero traería todo el cuerpo al aula de clase. Los bailes y el movimiento. Ser bueno, respetar, escuchar, atento. Listo, entonces ahí vemos que traemos muchos de esos asuntos y yo les voy a preguntar a ustedes específicamente pues sobre esto, por supuesto que traería a los abuelos, me parece maravilloso, pero ¿qué les queda sonando de eso y qué sienten? ¿Qué más traerían ustedes a un aula de clase? Digamos que tenemos estos elementos, pero cada uno que cree que sí o sí tendría que tener esa aula de clase en cualquiera de sus posibilidades. El micro, ¿se puede prender? ¿O presto el mío? Dale, ya. Ya. Que como usted decía, que la diversidad, yo a una aula de clases sí o sí llevaría diversidad, porque más que todo los niños en esos momentos cuando están aprendiendo a aprender, todavía no tienen como muy idealizados los estereotipos que tenemos ya a una edad más grande. Entonces yo creo que si se les enseña sobre la diversidad y se experimenta en la diversidad, eso ayudaría mucho a que los estereotipos se regularizaran. Listo, entonces la diversidad en todas sus dimensiones, círculos, cuadrados, triángulos, personas de todos los colores, ideas, formas de ver el mundo y matas, plantas, o sea, todas las cosas que nos hablen de un mundo más amplio. Javier también ahí nos abrió el libro y pues, todo. Lo que pasa fue que pues, la persona que puso traería el cuerpo, me acordó de definiciones de cuerpo que hay acá y quiero traer, pues hay dos en particular, el cuerpo que dice yo, que es muy particular porque la gran mayoría de niños acá están separándose, están diciendo el cuerpo es como algo que le anda a uno, pero Mateo, compañerito en el triángulo, dice yo, pero me detengo particularmente en mi cuerpo es alma, entonces yo creo que traería el cuerpo también, iría con quien lo dijo, traería el cuerpo y el alma, ¿sí? Es decir, eso que hace falta de lo que conversemos, o hace falta conversar en los salones de clase, de eso que dice yo siento esto, me duele esto, no pude decir esto, tengo tristeza de esto, tengo aprehensión de esto, eso que por ejemplo ahora estamos intentando preguntar, ese cuerpo que es alma también y que hace falta, me parece a mí en la educación y que cada vez creo que debe estar ahí más y en este momento, en estos momentos de pandemia, en este tiempo extraño que por decirlo de alguna manera, que hemos atravesado, que seguimos atravesando, creo que traería el alma para conversar de esas cosas de las que habitualmente no se conversa y que te dicen los niños cuando les preguntas qué te da miedo y por qué, y que te dicen, estoy contestando algo que no me habían preguntado, y yo digo, y los papás no le preguntan a los niños, y yo no les pregunté, entre otras cosas yo tampoco pregunté, yo no estoy hablando de un papá, tengo una hija, creo que tampoco pude preguntarle mucho, ¿qué te da miedo? Pero es tiempo, yo ya no puedo hacerlo, pero es tiempo de quienes tienen hijos, chicos en educación, perdón, los profes, los papás, preguntarle qué te da miedo y compartir tus miedos también.
con ese chico. Entonces traería el cuerpo y el alma. Sí, además que en los colegios es muy usual, estése quieto, no voltee la cabeza, mire para el frente, pero ¿por qué hizo así? Y entonces en una silla que no alcanza el piso del niño, pero deje de mover los pies, ¿cierto? También hay una negación corporal, literal, o sea, muy frecuente de ese cuerpo y además de esa otra conciencia de ese cuerpo y de esa alma. Ahí decías algo de los papás que me acordé, yo traje este librito que además me lo encontré en la finca la semana pasada y me lo estoy releyendo, que es de Kafka, que es La carta a un padre. Yo pensaba a veces que las casas también son como esa aula expandida. Y voy a decir y ya pasamos como al otro, porque me parece que da lugar a eso que decías del papá. Entonces Kafka le dice al papá: tú, por ejemplo, me alentabas cuando cuando ejecutaba bien el saludo militar o el paso de marcha, pero yo no era un futuro soldado. O me estimulabas cuando lograba comer vigorosamente y hasta acompañando la comida con cerveza, o cuando lograba repetir canciones que no entendía o repetir tus palabras favoritas. Pero nada de todo esto pertenecía a mi futuro. Y es significativo que aún hoy, en realidad, tan solo me estimulas en algo cuando te atañe a ti mismo, cuando te dieron tu autoestimación, por ejemplo, con mi intención de casarme, o cuando tu autoestimación se siente herida en mí. Si Pepa, por ejemplo, me insulta, entonces se me estimula, se me recuerda mi valer, se me señalan los partidos que yo tendría derecho a pretender y Pepa queda definitivamente sentenciada. Pero aparte de que a mi edad actual ya soy casi inaccesible a los estímulos, ¿de qué me servirían si solo aparecen cuando, en primer término, no se trata de mí? Entonces es un poco ese de eso que decías del cuerpo, pero además también como de ese papá, de esas luchas, ahí como en ese escenario más expandido. Entonces, volviendo a eso que llevarían a esa aula de clase, que ahorita me acordé del abuelo, el cuerpo, ¿qué llevarías tú, Jessica, a esa aula de clase? Bueno, yo creo que en la onda de lo que vienen hablando ustedes dos, estaba pensando en la libertad del ser y en sentirnos cómodos y cómodas con esas formas que cada quien tiene sin que alguien te esté juzgando, el dedito juzgón que aparece a decirte que no puedes ser algo o no puedes ser de determinadas maneras, porque finalmente eso es lo que nos termina coartando lo que somos sinceramente. Y en esa vía pues también la felicidad de sentirnos ser eso que somos, que se nos olvida, que cuando somos pequeños y pequeñas pues es tan genuino porque simplemente somos y estamos y vivimos el momento presente sin pensar en si me regañaron ayer o si me van a regañar mañana, pero eso lo perdemos precisamente por los adultos que siempre nos ponemos primero. Entonces creo que la libertad del ser y la felicidad de ser es de ser. Ok, ahí usas unas palabras que a veces no asocian las personas pues a los sistemas educativos, tristemente, como libertad y felicidad, ¿no? Pues yo no sé si la felicidad es un punto de llegada o algo que uno se va encontrando en algunos momentos, pero ahí también nos da unas pistas de a veces cómo nos encierran, ¿no? Uno ve estos colegios y muchas veces parecen como entre rejas o con ciertas formas para el control y no necesariamente para ejercer lo que cada uno es y cada uno se encuentra. Entonces también ahí nos van quedando como esos temas de qué llevar a un aula de clase o a un colegio. Y María, ¿qué llevarías a esa aula de clase? Yo pensé en dos cosas. La primera, los sentidos. Yo siento que sería muy chévere, ahora que hablaban como de llevar el cuerpo, hacer actividades en las que, no sé, supongamos hoy todos nos vamos a vendar los ojos. Entonces vamos a empezar a probar cosas o vamos a empezar a caminar y a descubrir esas cosas. Porque una vez hicimos una actividad parecida en el colegio y resulta que estábamos tomando la misma ruta que teníamos diariamente, pero no teníamos ni la mínima idea de que estábamos pasando por ahí. Y entonces tocábamos un cartel que veíamos a diario a la entrada, pero no sabíamos que era ese cartel. Entonces me parece muy interesante cómo a los seres humanos se nos vuelve casi que rutinaria la vida. Ya entramos por entrar, salimos por salir y ese tipo de cosas en las que ni siquiera nos estamos detallando sobre qué sucede a nuestro alrededor. Entonces yo creo que es muy importante como esta actividad con los sentidos de es que esto te está pasando, esta es tu vida, esta es tu propia película y tú eres el personaje principal de tu propia película. Vívetela y detalla qué es lo que está sucediendo, no estás acá simplemente como
por inercia, porque tienes que venir, porque tienes que caminar, no, eso tiene algo bueno, tiene un sentido. Y lo otro es conversatorios, que nosotros mismos demos una propuesta de tema. Supongamos, yo quiero hablar sobre el racismo, sobre sucesos que le pasa a las mujeres diariamente. Entonces vamos a tener un conversatorio donde los colegios nos traigan mujeres afro, mujeres indígenas, mujeres blancas, mujeres de todas las maneras y de todas las posiciones sociales. ¿Por qué? Porque esto nos amplía el conocimiento de que lo que sucede no es solo lo que nos pasa a nosotros. Puede que para mí esta situación sea de tal y tal manera, sea cómoda, sea fácil, sea rápida, pero puede que para otra mujer afro no, porque aún existe el racismo, aún existe la discriminación. Entonces yo creo que este tipo de espacios como que nos hace ver de, ay, fue pucha, sí, es que esto pasa y esto pasa de tales y tales maneras, ¿cómo lo podemos solucionar? Los jóvenes tenemos una capacidad increíble para investigar y buscar soluciones nuevas, pero que, como dije anteriormente, el sistema nos oprime y nos cierra en un cuadrado que dice, no, esto solo puede pasar de esa forma, y si a ti te está yendo bien en la vida, confórmate con eso, no te metas en los asuntos de otras personas, o sea, ¿por qué te preocupas si a ella le va más difícil? Y es como, yo quiero ayudar, pero el sistema no nos permite eso. Entonces yo creo que sería muy chévere eso. Vale, no, hermoso. Hay un asunto muy bonito, pues que han hablado de mucha diversidad y la idea un poco era en esta conversación pues tener esas miradas diversas y decir qué podría aportar el arte y la cultura, digamos, a ese mundo de la educación, a esas aulas que ya hemos visto que no es solo el aula de clases, sino que debe expandirse como a otros territorios y fronteras. Y yo recuerdo pues un texto muy bonito, justamente de literatura de Wilde, que es la decadencia de la mentira, en donde dice que el arte, digamos, ayuda a imaginarnos ese futuro. Él decía, vean, en Londres no existía niebla hasta que alguien la pintó, ni existía el vacío hasta que un poeta lo narró, ¿no? Entonces muchas veces al nombrar, pintar, expresar, existen, digamos, se pueden inventar las cosas y esa es una labor importante también de ese arte. ¿Qué piensan ustedes, digamos, como de esos temas, de la importancia o no de esa educación que tenga a las artes, a la cultura, digamos, en el centro o que por lo menos esté tejiendo continuamente ese asunto entre los profesores, los estudiantes, los territorios? ¿Qué ven ustedes ahí? El que quiera animarse a responder. Yo puedo empezar, quiero empezar. Yo creo que algo muy importante que las artes nos permiten es entrenarnos para pensar de otra manera y en esa vía para tener una mirada sobre el mundo distinta. No es mejor ni peor, simplemente es distinta. Y lo que decía ahorita María es muy bonito porque es como complemento, digo, si todos y todas tuviéramos esa motivación constante por encontrar soluciones diversas a las problemáticas que tenemos en el mundo, y las artes nos ayudan mucho a esto, pues tendríamos un mundo, yo creo que muy distinto. Entonces creo que la cantidad de lenguajes, posibilidades infinitas que nos proveen las artes en general, las plásticas, las visuales, la música, la literatura, la danza, todas, el teatro, el cine, son una manera en la que empezamos a comprender este mundo en el que vivimos y este juego en el que somos el personaje principal de una forma muy distinta. Y eso hace que cotidianamente aprendamos a no darnos con la misma pared 400 veces, 500, 600, sino que aprendes que de pronto esa pared se le puede abrir una ventana, la puedes rodear, la puedes saltar, pues como que le encuentras todas las variables posibles, porque tienes unas formas de comunicarte contigo misma o contigo mismo en el adentro y con el afuera, que no nos provee el pensamiento lógico y racional, que es el que fortalecemos en las escuelas tradicionales. Entonces creo que las artes, al movilizarnos desde el cuerpo, al implicar el cuerpo, el alma y otras tantas dimensiones que somos como seres humanos, nos potencian. Yo siento que la escuela, el sistema educativo en general,
nos autolimita al punto de que no entendemos como seres humanos cuál es nuestro real potencial. No tenemos ni idea de lo que somos capaces de hacer. Pero las artes son como esa punta del iceberg para mí, en la que uno logra ver como, wow, si eso está ahí, abajo tiene que ver algo brutalmente grande. Entonces, creo que las artes nos dan esa manera de pensar y creo que en el área de educación, en el museo, lo hemos aprendido a concebir así. Ha sido un camino difícil, porque las artes usualmente las seguimos viendo desde este mundo 3D muy matérico. Vamos a pintar, vamos a hacer una escultura, vamos a hacer X cosa, pero es como comprendemos que las artes son más un modo de pensar que una cosa que tienes que hacer. Así como la felicidad no es un resultado de algo, sino que es el camino que transitas a lo largo de la vida. Es muy distinto verlo así. Okay. Javier está ahí Pues, afirmando con ganas. Sí, voy por ahí con lo que estás diciendo también, pero me detenía un poco en que a veces tengo la percepción de que el artista, no sé si todos o no, estoy pensando aquí un poquito en voz alta con ustedes, participa de lo anómalo. Es decir, el artista participa, está descolocado, y esa es por fortuna, porque además nos trae noticias de ese descolocarse, nos trae noticias necesarias, porque si no el mundo sería como lo describías ahora, absolutamente plano y todos muy contentos en esa cinta infinita cumpliendo nuestro papel. Sí, el arte descoloca, el arte mueve, y el arte para mí es absolutamente necesario en la esfera del humano, pero además es que potencia el lenguaje del mundo, es decir, enriquece la percepción de la realidad, no para hacer y de la irrealidad y qué sé yo, de la imaginación o no sé cuántas esferas podemos poner ahí, lo que quieran, o de los sueños. Y alguien describía, Bachelard justamente hablaba del pozo del imaginario cuando hablaba de los niños, y alguien también decía que todo artista tiene algo de niño, entonces juntemos ahí como esas cosas, ¿no? Eso atemporal de lo que hablabas, ese vivir en presente que tienen los niños también. Entonces me gusta como pensar en que el arte potencia, en que el arte es necesario porque nos enriquece la percepción de lo real, nos hace vivir, creo yo, una vida más plena con esas noticias, hasta ese descolocarse que traen algunos. Y agrego algo más, y me perdonen si me alargo, y es que en algunos casos y en algunos grupos o entidades, instituciones, a veces es mal visto que ciertos artistas que traen noticias hasta del mundo un poquito oscuro, si se quiere, que es absolutamente humano también, esa luz y esa sombra participando del humano, que traen noticias de eso, entonces sean borrados como de la experiencia humana. Me explico, en algún momento yo recuerdo de niño leer un libro de literatura escrito por un personaje más bien nefasto, ahora lo recuerdo así, y hablaba de Baudelaire y decía, este espíritu del mal. Y yo era un niño leyendo eso y yo no podía entender, yo decía, este espíritu del mal. Claro, Baudelaire entró en otros territorios, como prohibir a Baudelaire, como prohibir a Poe, es decir, en aras de lo políticamente correcto, hay una tendencia también a negar el claroscuro de lo humano, y el arte nos trae noticias de eso también, necesarias. Además, ahorita, justamente ahorita que María decía, usaba, viste, la analogía de una película, yo pensaba, claro, es que en una película o en el arte todo se puede hacer y todo se puede decir. De pronto, pues, en un libro se puede matar a alguien, en una obra de teatro alguien puede ser asesinado, ¿cierto? Y pueden las peores y las mejores pasiones humanas emerger ahí. Y tal vez si le abriéramos un lugar a eso, a que se expresen por otros caminos, a empelicularse, ¿cierto? En un rodaje, pues, o en una poesía, ¿no? Que no nos matemos acá, pero que en el arte eso se permite y nos ayuda a imaginar muchos mundos posibles o imposibles, o a entender, digamos, y adentrarse, porque también hay cierto sufrimiento, digamos que no todo es rosa dentro del mundo ni dentro del arte, por tanto, allí. No sé ustedes ahí qué nos dirían de ese tema, si tienen algo que quieran aportar como de eso, de la cultura que puede traer ahí o que encuentran que sería relevante que trajera. No, estoy muy de acuerdo con lo que ya dijeron. El arte me parece muy necesario porque ahí reflejas básicamente lo que piensas y sientes, o sea, lo que eres. ¿Qué pasa? Yo siento que
desde nuestros hogares nos cierran mucho a lo que decías como el mundo es color de rosa, a cosas tan sencillas como ¿por qué estás llorando si no te pasó nada? O sea, ¿a qué punto hemos llegado de que llorar sea malo? Simplemente te estás expresando, estás con un sentimiento completamente natural del ser humano y que si lloro es porque me dolió, porque me lastimó. Entonces el arte ha ayudado a demasiadas personas en eso y el arte pues se ve de muchas formas. Hace poco en el colegio nos estaban enseñando sobre land art, que es como arte hecho pero con la misma naturaleza, y me parecía muy interesante una de las obras, que se me pasa el nombre del señor, y básicamente él lo hacía en la nieve, era una flor gigantesca, la hizo con un montón de esfuerzo, pero entonces él le ponía como el más allá de ese arte y él decía como que eso le demostraba todo el camino que él tuvo que pasar para llegar a ese viaje, todo el esfuerzo que tuvo que hacer, toda la magia que le conecta a esa nieve. Entonces yo creo que son cositas como con las que todas las personas, independientemente de nuestra edad, vamos también estando de acuerdo en eso. Entonces sí, me parece muy importante. Y además, por ejemplo, esa nieve que en la siguiente nevada se borra, que también nos pasa eso a veces en la vida. Me acuerda de una obra muy bella de Oscar Muñoz, en la que pintaba con agua sobre una superficie, pintaba con agua los rostros de unos desaparecidos. Entonces cogía el pincel y claro, el agua se secaba y desaparecía. Entonces era un poco también como hacer sublime muchas veces otras formas y expresiones, pues esa es una muestra ya de artista, pero también en el aula de clase no solo, digamos, se educa para ser artista, sino que se educa o se debe formar con el arte, no necesariamente en el arte, que son dos temas bonitos. ¿Y tú ibas a agregar algo, Laura? Sí, yo creo que una palabra que han mencionado bastante y es la expresión. Yo soy fiel creyente de la expresión, me encanta todo lo que tenga que ver con la expresión, porque al fin y al cabo somos seres humanos, todos tenemos sentimientos y cosas que aportar al mundo. Y hay un libro que se llama Anne, la de las tejas verdes, y este personaje Anne nos expresa que no se trata sobre lo que el mundo en sí te puede aportar a ti, sino lo que tú le puedas aportar al mundo. Y yo creo que desde que leí ese libro entendí lo importante que es la expresión y el arte como humanos. Súper. Antes de pasar a que el público nos haga aquí un par de preguntitas, pues por si tienen, yo traje otro textico de Camus, que justamente cuando recibió el premio Nobel, esto hizo parte de su discurso, pues era un gran escritor, digamos, que además su maestro siempre habló de soy lo que soy por el maestro que tuve, que además es ese libro tan bello que él tiene del primer hombre que está ahí. Pero este es un pedacito para dar paso a las preguntas de lo que Camus dice en ese discurso de recepción del premio Nobel en 1957. Personalmente, no puedo vivir sin mi arte, pero nunca lo he situado por encima de todo. Al contrario, si lo necesito es porque no se separa de nadie y porque me permite vivir, tal como soy, en el plano de todos. El arte no es a mis ojos un placer solitario, es un medio para conmover al mayor número posible de personas al ofrecerle una imagen privilegiada de los sufrimientos y alegrías comunes. Obliga, pues, al artista a no aislarse y lo somete a la verdad más humilde y más universal. Y quien a menudo ha escogido su destino de artista por sentirse diferente, no tarda en darse cuenta de que no nutrirá su arte y su diferencia, sino reconociendo su semejanza con todos. El artista se forma en esta perpetua ida y vuelta, ida y vuelta hacia los demás, a medio camino entre la belleza, de la que no puede prescindir, y la comunidad, de la que no puede extirparse. Por esto es por lo que los verdaderos artistas no desprecian nada, se obligan a comprender en vez de juzgar. Y si tienen que tomar partido en este mundo, no puede ser otro que el de una sociedad en la que, según la gran frase de Nietzsche, no reine ya el juez, sino el creador, sea trabajador o intelectual. Entonces, con esta frase, pues le damos paso a quienes se nos acompañan hoy acá en directo, en nuestra sala de la biblioteca Confama, en esta conversación promovida pues por EAFIT y Confama, para pensar el aula de clase de una manera expandida, para recordar un poco
ese futuro, para pensar también en eso que podríamos ser e imaginarnos mejor. No sé si hay preguntas por ahí del público que nos quieran hacer, que le quieran hacer a estas personas que nos acompañan. Bueno, no aparece. Ah, sí hay una pregunta por acá. Bueno, yo tengo un comentario y una pregunta, pues que está muy relacionado con el comentario. Yo creo que yo llevaría a un aula de clase el placer, porque creo que el placer une varias cosas de las que ustedes estaban hablando, ¿cierto? Como que el placer nos permite conectarnos con lo que más nos gusta, ¿cierto? Independiente quién soy yo, cuáles son mis lenguajes de pensamiento. Y ese placer nos permite transformar esa emoción en pensamiento, que es lo que nos estaba contando Jessica cuando empezaste la pregunta. No solamente transformar esa emoción en pensamiento, sino mantener esa emoción durante todo el proceso y sostener los desafíos, ¿cierto? Porque en un proceso de comprensión y de aprendizaje, cuando es profundo, de largo aliento, pues uno se encuentra con muchos desafíos. Entonces creo que el placer ojalá siempre nos acompañe. Entonces yo quería preguntarles qué es lo que en este momento, o sea, yo me imagino, cuando yo pienso en Javier Naranjo, pues yo me pienso hace 15, 20 años, pero hoy Javier Naranjo y Jess y las chicas que nos acompañan, como qué es lo que hoy les genera mucho placer y llevarían a su aula de clase, ¿cierto? Independiente de cualquier cosa, ¿qué es eso que les genera mucho placer y es fundamental hoy si volvieran al colegio? Una muy buena pregunta. Bueno, si ¿Cómo quieren- te llamas? Caro Marce. Listo. Si quieren empiezo, si salgo Sí, rápido. todos. Bueno, si nos tocó a todos. Buenísima, está además. No, mira, alguien dijo que la huerta, yo llevaría una huerta, digo. Para mí es una maravilla esa respuesta. No una huerta necesariamente. Llevaría el sembrar, llevaría el cultivar, llevaría el meter las manos a la tierra, llevaría el contemplar cómo lo que sembraste fructifica y cómo se enferma también a veces y uno dice, ¿y qué le pasó? Y tratar de entender ese lenguaje. Sobre todo más que huerta o frutales y el contacto con la tierra, que yo siento que es como una suerte de meditación que es activa si se quiere, no es la flor de loto o ese tipo, pero hay un olvido de sí en el cuidar a otras criaturas necesario cuando te entregas a las plantas, en este caso. Pero además es porque entendés que hay otra velocidad en ellas a la que usualmente no entras y que tenés que detenerte un poquito para poder acceder a que te revelen cosas, a que te digan es que es por esto que me estoy enfermando y que si no te detenés no podés ver y tampoco podés contemplar y tampoco podés cuidar. Entonces llevaría plantas, tierra, huerta, ese tipo de cosas. ¿Qué te da placer? Eso me da placer. Perfecto. Eso me da un placer enorme. Bueno, yo me pego un poco ahí de Javier porque voy muy por ese lado. Ahorita me genera mucho placer el entender el ritmo de la vida y de este mundo que cohabito con muchas especies, cosas, plantas, animales, otras personas. Y llevaría a la escuela esos saberes ancestrales que van pegados de la mano, no solo de las plantas, sino de otros seres con quienes cohabitamos y se nos volvió paisaje. Los seres cristalinos, los animales, el cielo estrellado y los planetas, cuál es nuestra conexión con eso, cuál es nuestra conexión con la luna y los ritmos que tiene la vida acá en la tierra, la meditación de muchos tipos, la música, importantísima, el poder vibrar desde la voz, pero también desde los sonidos que existen en nuestro mundo. Creo que se nos ha olvidado mirar mucho más a nuestros ancestros para no memorizar tanta información, sino recordar mucha información. ¿Ustedes cuál se animan? Yo llevaría la música. En uno de los papelitos respondieron que llevarían la danza y pues se conectan mucho. Yo siento que la música es una buena manera de expresarse, una buena manera de hacer sentir a las personas y creo que es algo importante que debe tener la educación. Y hasta de memorizar. ¿Cuántas canciones nos sabemos y cuántas cosas de otro tipo no nos entraron del todo? Claro que sí. Yo llevaría personas de otros colegios. Me parece muy interesante la relación que podemos
conectar con otras personas cuando no son de nuestro círculo social diario. ¿Por qué? Porque supongamos yo a mis compañeros de clase pues ya conozco más o menos qué les gusta, qué les interesa hablar, cuáles son sus creencias, qué es lo que les divierte y me parece chévere. Pero yo ya llevo muchos años con ellos, entonces ya es como que quiero, cuando supongamos por alguna situación, yo conozco otras personas de otros lugares y entablo una conversación con ellos, me parece muy interesante la conexión que se logra tener con esa persona, porque afortunadamente tenemos diversidad y como se dice por ahí, no hay mayor riqueza que la diversidad y en el conocimiento. Entonces me parece muy chévere donde supongamos nos digan, bueno, hoy les vamos a traer tales chicos de otros colegios o ustedes van a ir a este colegio, entonces ahí intercambiamos como todo lo que pensamos, todo lo que creemos y salimos con otra cosa que, como lo decías al principio del conversatorio, sales de esa situación con un conocimiento que no tenías y es muy chévere hacer eso, es muy interesante como participar de todos esos eventos. Bueno, pues yo creo que traería muchas cosas que dan placer, conocer a otros, la música, como todo el tema de conexión con otro tipo de conocimientos ancestrales, digamos que ahí está también claramente expresado la naturaleza, el contacto con esa naturaleza, y yo creo que definitivamente pues yo traería más puertas abiertas, aunque no me preguntaron. Yo creo que la escuela debe salir mucho más a la calle, debe tener mucho más contacto con el mundo, para aprender de ese mundo. No más aquí estamos en un jardín botánico y vemos que inmediatamente la literatura y la palabra toma otra dimensión, que nos disponemos todos distintos. Entonces yo creo que pues ese es un principio de qué llevaríamos al aula, qué sacaríamos de esa aula y pues no sé si nos quieran decir algo final para cerrar este espacio de conversación, de esa educación, pues en este caso de conversaciones sin tablero, sin un guión muy específico, que nos dejen soñar qué más podríamos ser y también retomar pues eso que hemos sido y que es valioso en la educación nuestra. Entonces no sé si quieran cerrar como con algo estos invitados tan especiales que tenemos hoy. Dale. No, yo busco algo, vamos a dejar que el azar. Vamos a dejar que el azar nos nos Me guíe. encanta. Cerremos con una. El azar y la voz de los niños, Sí, ahí está todo sí, junto. cerremos con una palabra de niño, a ver qué nos regala el azar. Guerra. Ah. Salió una cosa muy particular, pero la definición me parece que es, en fin, ustedes juzgarán. Guerra es estar la vida desordenada. Sandra Eliana Ramírez, de 8 años, es estar la vida desordenada. Es estar la vida desordenada. Entonces nos vamos también con el dolor de ese país, pero que se puede expresar a través del arte, de esa literatura que nos conecta y que nos ayuda también muchas veces a entendernos como sociedad, como a plantearnos esos retos de esa educación que hoy Confama y la Universidad de los Niños de AFIT y AFIT en general invitan a todos a pensar, a seguir pues hablando con muchos, a que la conversación siga viva, a pensar una educación que puede ser distinta y que debe aprender de muchas prácticas valiosas a lo largo de los años y en la que siempre habrá que estar renovándose, pensando y volviendo a lo fundamental, pues que son encuentros y el encuentro ahora más que nunca. Entonces a todos muchas gracias por acompañarnos en las redes, por acompañarnos acá desde la Fiesta del Libro de Medellín en el Jardín Botánico para unir lo inseparable, para seguir uniendo lo inseparable de la educación y la cultura. Entonces a todos gracias. Muchas gracias. Muchas a ustedes, gracias. Bueno, reitero las gracias a los invitados.